Bueno, pues nada, bienvenidos otro mes más a esta serie de webinar que estamos haciendo de la mano de Temper. En este caso concreto vamos a tratar una de las líneas más fuertes que tenemos dentro de Temper, como sería todo el tema del control energético a través del movimiento y del tiempo. ¿Vale? Como veis, el título es la eficiencia energética y el ahorro económico que nosotros podemos conseguir a través del uso de las tecnologías que os vamos a ir mostrando poco a poco en este webinar y que esperamos que os sirvan y que conozcáis en mayor profundidad nuestra oferta y los productos que podemos ofrecer a nuestros clientes. Bueno, me presento, ya muchos me conocéis, pero yo soy Marta, estoy en el departamento técnico de Temper, soy responsable de producto de varias líneas dentro de la empresa, entre ellas la eficiencia energética por movimiento, en la cual nos vamos a centrar bastante dentro de esta webinar, y también a través del tiempo, temperatura y todo el tema de medidores que también trataremos al final de la webinar y que tienen un uso muy interesante para todo el tema de gestión y monitorización de los consumos, tanto de nuestros hogares como de las instalaciones. Por resumir un poco el contenido en el que se va a basar la webinar, como indicaba, primeramente nos centraremos en toda la gama de eficiencia energética que tenemos a través del movimiento. Nos gusta centrarnos en esta línea de producto porque consideramos que somos especialistas en ellas y que hay muchas cosas que es necesario aclarar para dar un buen producto a nuestros clientes y un buen soporte técnico. Entonces nos vamos a focalizar bastante en ella y además consideramos que es una herramienta muy útil hoy en día para una mejora de la eficiencia energética y para conseguir ahorros económicos en muchos sectores de aplicación. Luego también comentaremos la gama de eficiencia energética que tenemos a través del tiempo, donde también tenemos una gama bastante amplia y donde los interruptores horarios sobre todo tienen un uso muy importante y una aplicación muy importante dentro de la eficiencia energética para todo el tema de optimización de los tiempos de funcionamiento. Y finalmente comentaremos brevemente la gama de medidores de energía que tenemos, tanto monofásicos como trifásicos, que se utilizan hoy en día en todo tipo de instalaciones para una gestión y un control inteligente de los consumos existentes. Vale, primeramente vamos a comentar todo el tema de la eficiencia energética a través del movimiento. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta o que hay que saber es qué es un detector de movimiento. Pues un detector de movimiento no deja de ser un dispositivo electrónico que se utiliza básicamente para detectar la presencia de movimiento, la existencia de movimiento en un entorno. La diferente tecnología de detección dependerá del tipo de detector que tengamos. Como podéis ver en la parte inferior, hay tres tecnologías principalmente. La tecnología PIR, que es la que se utiliza comúnmente en el 90% de las aplicaciones hoy en día, la tecnología microondas y la tecnología dual, que no deja de ser una combinación de la tecnología PIR y una tecnología que se llama ultrasonidos, que es similar a la microondas, pero con una longitud de onda un poco diferente. Todas estas tecnologías de detección las vamos a comentar en mayor profundidad seguidamente. Este tipo de detectores son cada vez más utilizados en un gran número de aplicaciones, ya que suponen unas ventajas muy importantes frente a la iluminación tradicional, desde aplicaciones desde uso privado, como pueden ser pues, oficinas, colegios, bloques de viviendas, así como también un uso residencial o doméstico y también industrial para todo el tema de garajes, naves industriales que veremos posteriormente. Vale. Primeramente, centrándonos en la tecnología PIR, como os indicábamos, es la tecnología que se utiliza en el 90% de las ocasiones. Un detector PIR basa principalmente la detección
en la existencia, en la diferencia de temperatura existente entre la temperatura ambiente y la temperatura del cuerpo humano. Es decir, este tipo de detector va a estar instalado en un área, va a estar emitiendo haces constantemente, midiendo la temperatura que hay en el ambiente, y cuando él detecta que hay una temperatura diferente a la del ambiente que le estaba midiendo, entonces detecta la existencia de presencia. Es una diferencia de temperatura y en base a ello basa el principio de detección. Es muy fácil reconocer este tipo de detectores porque, como en contraposición de lo que veremos luego posteriormente con los microondas, tienen ya una lente de detección, un sensor PIR con esta lente. ¿Vale? Entonces, casi siempre van a ser PIR y es una manera muy fácil y rápida de discernir entre si es un detector PIR o otro tipo de tecnología. Como los detectores PIR y cualquier otro, hay una serie de características destacables que es necesario tener en cuenta. Por la tecnología de detección, lo más recomendable es que este tipo de detectores se utilicen en interior, puesto que disponen una gran fiabilidad en ambientes fríos. Hay que tener en cuenta, y esto es un aspecto muy importante, que la detección óptima de los detectores PIRs se produce cuando los movimientos son transversales hacia el detector, no longitudinales. Aquí podéis ver un pequeño esquema representativo. Para un detector PIR es mucho más fácil cuando tú te aproximas transversalmente, porque, como comentábamos antes, él va a estar emitiendo una serie de haces, con lo cual, si tú lo cortas transversalmente, va a ser mucho más sencillo para el detector cortar dos haces, que si tú te aproximas frontalmente al detector va a ser más difícil, porque puede que justamente estés entre dos haces y no cortes ninguno. Entonces, esto siempre nos gusta recalcarlo mucho. No es lo mismo hacer un avance transversal a un avance frontal al detector, y las distancias de detección cambian. Tanto en todas nuestras especificaciones técnicas como en las de otros fabricantes, las distancias de detección en base al diámetro que se especifican son en base al avance transversal, que sería lo óptimo. Los avances frontales, por lo comentado, siempre son menores que el avance transversal. Y nosotros desde Temper hemos hecho un trabajo bastante importante de actualización de todas las fichas técnicas para que todos nuestros detectores, en función de si son presencia o son movimiento, que después también veremos la diferencia, van a tener todos los avances diferenciados con sus correspondientes distancias en los esquemas de cobertura, para que no haya posibles inequívocos con nuestros clientes cuando se ofrecen unos detectores u otros. Entonces, esto es un parámetro muy importante que siempre nos gusta recalcar cada vez que nos llega una consulta o tenemos que hacer un estudio de planos para colocar nuestros detectores. Luego, también otros aspectos muy importantes es que los PIR, como basan su detección en una diferencia de temperatura, hay ciertos condicionantes externos que pueden afectar a su correcta detección. Aquí los destacamos, serían las fuentes de calor cercanas, ¿vale? Si hay algún tipo de extractor o calefactor que pueda emitir una diferencia de temperatura en la zona de influencia del detector, pues es posible que se puedan generar falsas detecciones. Objetos o zonas de superficie reflectante también sería otro condicionante. Corrientes de viento, objetos que produzcan movimientos también pueden afectar a la detección de los PIR, y nosotros siempre recomendamos que se evite la instalación de los detectores PIR en sitios donde pueda existir con facilidad suciedad. ¿Por qué? Por lo comentado anteriormente, estos detectores tienen una lente PIR. Si esa lente PIR se ensucia, las detecciones no van a ser las idóneas, con lo cual en ese tipo de aplicaciones, obviamente habría que hacer un estudio más detallado, siempre tendemos a ofrecer un detector microondas o un detector dual. ¿Vale? Estos condicionantes externos son tanto aplicables a nuestra gama de producto como a la de otros fabricantes, porque es algo inherente al tipo de tecnología que sería la tecnología de detección PIR.
Sobre todo, las aplicaciones donde se pueden utilizar son todo tipo de instalaciones de interior, ya sean zonas de tránsito a través del movimiento o oficinas, aulas, lavabos, hoteles. Tienen una aplicación hoy en día muy importante y además cada vez mayor por las ventajas que supone tener este tipo de detectores. Por otro lado, tendríamos los detectores microondas, es otro tipo de tecnología de detección. En este caso ya la tecnología no es en base a una diferencia de temperatura, sino que es en base a la emisión y captación de ondas, en este caso de ondas de longitud microondas. El detector va a estar instalado, va a estar constantemente irradiando, emitiendo ondas microondas con una cierta longitud de onda. Entonces, cuando esa longitud de onda es menor de la recibida porque hay un corte por el paso de una persona, entonces es como los detectores microondas basan su tecnología de detección. De forma estándar, disponen de áreas de mucha mayor cobertura que los detectores PIR. Por ejemplo, una distancia de cobertura estándar de un detector PIR pues sería unos 6 metros de diámetro y con los detectores microondas, al ser una tecnología basada en ondas más precisa, se pueden alcanzar distancias de detección, lo normal es que ronden entre los 15 metros de diámetro, con lo cual es un aumento importante frente a los PIR. Igual que los PIR, pues tiene unas características destacables que siempre nos gusta recalcar. En este caso, estos equipos no se ven afectados por todos los condicionantes externos que comentábamos antes, entonces ofrecen una alta fiabilidad en la detección. Son más precisos que los detectores PIR a priori. En este caso, y al contrario que ocurría con los PIR, son más precisos ante avances longitudinales, cuando tú vas enfrente del detector, que cuando tú cortas al detector transversalmente. Ofrecen una detección totalmente independiente de la temperatura, ahora son ondas, no es diferencia de temperatura la detección. Y un punto muy importante que también nos gusta recalcar es que los detectores microondas, dependiendo del grosor de pared que nosotros tengamos, pueden ser capaces de traspasar materiales. Ahí hemos puesto un ejemplo, una tabla explicativa donde se ven diferentes materiales y la penetrabilidad que tendríamos con un detector microondas. Pues, por ejemplo, si tenemos una pared de cristal, sí que habría penetrabilidad y tendría una atenuación del 15 al 30%. Por lo tanto, esto es un condicionante muy importante a la hora de instalar los detectores microondas. Por ello, nosotros nunca los recomendamos instalar en zonas interiores o zonas en oficinas porque puede traspasar paredes y puede detectar fuera del área que tú estás considerando. Además, también, por ejemplo, en aplicaciones de viviendas, de estudio de edificios, puede dar problemas con las vibraciones generadas por los ascensores. También se pueden dar falsas detecciones. Entonces, por eso nosotros siempre recomendamos el uso de microondas a ciertas aplicaciones muy específicas, como pueden ser pues, su uso en garajes, en aparcamientos privados o públicos, naves industriales donde pueda haber problemas con la suciedad. Este tipo de aplicaciones donde necesitas una precisión bastante interesante a la hora de detectar y donde necesitas cubrir grandes áreas de cobertura y donde no vas a tener en principio problemas con ascensores o problemas de penetrabilidad, porque lo normalmente es que ahí tengas paredes de hormigón donde la penetrabilidad de los microondas es cero. También destacar que gracias al uso de la tecnología microondas tenemos opciones que van ocultas totalmente en falso techo, con lo cual en ciertas aplicaciones pues, se puede mejorar incluso la estética del lugar. Y luego, por último, también siempre nos gusta destacar este tipo de tecnología porque no todos los fabricantes la tienen y en Temper es una solución que tenemos y que ofrecemos y que incluso hay ciertas aplicaciones donde tú solo puedes ofrecer un detector dual, ya sea porque con un PIR
tienes ciertos limitantes como pueden ser los condicionantes externos o porque con un microondas no lo puedes utilizar puramente porque tienes paredes de cristal. Pues aquí es donde entra la tecnología dual. Como comentaba antes, es una tecnología dual porque combina dos tipos de tecnología de detección. En este caso sería la PIR estándar, la diferencia de temperatura que ya vimos, y la tecnología a través de ondas, en este caso de ultrasonidos, que tienen una longitud de onda inferior a los microondas y no tienen tanta penetrabilidad como los mismos. Lo que comentábamos, hay ciertas aplicaciones donde únicamente puedes utilizar un detector dual, como puede ser, hemos tenido casos de estudio en oficinas donde las paredes eran de cristal, con lo cual no puedes utilizar un microondas, pero hay ventilación y extracción muy cerca de los detectores y se dan falsas detecciones con el PIR. Entonces, con esta tecnología dual, tú puedes ajustar al equipo para que únicamente te funcione si detecta tanto por PIR como si detecta por microondas, con lo cual limitas mucho los tiempos de funcionamiento y limitas muchísimo las falsas detecciones que pueden surgir de utilizar cada tecnología por separado. Debido a esta facilidad, son ideales para espacios con obstáculos, ¿vale? Porque puedes tú restringir o ver cómo quieres que opere el equipo, si solo como PIR, solo como ultrasonidos, una combinación de las dos. Y debido a esta combinación, pues ofrecen una gran precisión en la detección, consiguiendo unos rendimientos óptimos y unos ahorros económicos también muy óptimos al limitar mucho los tiempos de funcionamiento de los equipos. Vale. Dentro de cada tecnología que habíamos estado comentando, ya sea PIR, microondas o dual, hay dos tipologías de detección. Uno es movimiento y otro es presencia. Siempre nos gusta destacar esto porque hoy en día no se le da mucha importancia a la diferencia existente entre ambas tipologías. Y generalmente, pues, y a nosotros nos llegan solicitudes de un detector de presencia cuando realmente debería ser un detector de movimiento porque se va a montar en zonas de tránsito. Entonces, el uso de una tecnología o de otra, ya sea movimiento o presencia, depende directamente del tipo de aplicación o de instalación donde se vayan a utilizar. Por un lado, los detectores de movimiento, que son también los que generalmente se ofrecen, debido a su configuración, necesitan que existan movimientos más bruscos en el área de detección para activar la carga de encendido y de apagado. Es decir, si yo tengo un detector de movimiento PIR, necesito pues hacer varios pasos o mover un brazo para que me detecte. Es necesario hacer movimientos más bruscos. ¿Vale? Por ello, nosotros este tipo de detectores, como destacamos ahí, los solemos ofrecer sobre todo en zonas de tránsito donde se llegan a realizar cortes transversales al detector con mucha facilidad. Este tipo de detectores son muy sencillos, hacen un encendido cuando detectan y un apagado cuando dejan de detectar después de pasar el tiempo de ajuste que yo hago en mi detector, pero no hacen ningún tipo de medición del nivel de luminosidad existente en el ambiente. Es decir, sería la tipología de detección más sencilla y que se aplicaría en esos casos de estudio. Por otro lado, tenemos los detectores de presencia, donde en este caso, para activar la carga, para hacer el encendido y apagado de la carga, los movimientos que yo necesito son más livianos. Ya no necesito pues, pasar un brazo, ya no necesito hacer cortes tan transversales al detector, porque este tipo de detectores disponen de un área de detección en movimiento sedentario, con lo cual simplemente por estar tecleando el ordenador o pasando las hojas de un libro ya me pueden detectar. Con lo cual, este tipo de detectores serían los que se utilizan. Un caso muy normal es en oficinas o en aulas de colegio o incluso en aseos. Con lo cual es necesario tener clara la diferencia entre movimiento y presencia porque no son lo mismo y el ámbito de aplicación no es lo mismo.
Este tipo de detectores de presencia, además de hacer el encendido y el apagado de la carga, también te van haciendo, te van leyendo el nivel de luminosidad que hay en el ambiente. Con lo cual, si tú, por ejemplo, le haces un ajuste al potenciómetro de luxes de 1000 luxes y tú tienes en la sala 1000 luxes, pues el detector no va a entrar a funcionar. Ya tiene esa optimización de que dependiendo del ajuste crepuscular que tú hagas, no se va a encender. Ya simplemente no es un encendido y un apagado, lleva algo más consigo. Vale, hasta ahora todos los detectores que comentábamos tenían la funcionalidad de encendido y apagado de una carga y de controlar el nivel de luminosidad para el caso de los detectores de presencia. Pero ahora vamos a ir un paso más allá, que serían los detectores de movimiento presencia, dependiendo que disponen de regulación lumínica. Como indicamos ahí, en el mercado existen detectores que, además de llevar a cabo un encendido y un apagado estándar de las luminarias, son capaces de hacer una regulación lumínica de manera constante dependiendo del nivel de luminosidad que exista en el ambiente en ese momento. Es decir, por ejemplo, yo voy a tener un detector instalado con regulación lumínica. Yo voy a querer que en una aula de un colegio, por ejemplo, haya 700 luxes. Entonces, si, por ejemplo, ya del ambiente yo tengo 600 luxes, estos detectores con esta regulación lumínica solo me van a hacer el aporte adicional que yo necesite para cumplir con esa consigna, que en este caso serían 100 luxes. Con lo cual, además de optimizar todos los tiempos de funcionamiento y automatizar toda la funcionalidad con el encendido y apagado, damos un paso más hacia la eficiencia energética, dando únicamente el aporte de luminosidad artificial que yo necesito en cada caso para cumplir con el nivel de consigna que yo tengo predefinido en mi detector. Esto, además de suponer un ahorro económico y un mayor aporte a la eficiencia energética, también supone un mayor confort para los usuarios, puesto que siempre se tiene en el ambiente de trabajo un nivel de luminosidad de consigna que generalmente también va según normativa, como por ejemplo en el caso de las oficinas. Hay principalmente tres tipos de regulaciones diferentes existentes en el mercado y nosotros desde Temper tenemos soluciones para las tres. Están colocadas de manera más sencilla y más compleja. Lo más sencillo, que fue el primer protocolo de regulación existente en el mercado, sería la regulación 1,10 voltios, ¿vale? Que se utiliza para controlar la intensidad de las luces. Este tipo de regulación funciona enviando una señal eléctrica analógica de carácter de 1 a 10 voltios, donde 1 voltio generalmente representa la intensidad mínima, que sería del 10%, y los 10 voltios representan la intensidad máxima, que en este caso sería del 100%. Esta señal controla la cantidad de luz emitida por las lámparas o luminarias y permite ajustar la iluminación de manera gradual. Eso sería el protocolo 1,10 voltios, que sería el más sencillo, que sería con esa señal analógica 1,10. Otro de los protocolos de regulación existentes en el mercado es la regulación DALI, que está teniendo un crecimiento exponencial hoy en día en numerosas aplicaciones y desde Temper tenemos una solución muy amplia en cuanto a la regulación DALI. Cada vez más recibimos consultas de este tipo de detectores y hacemos estudios de regulación, sobre todo para todo el tema de optimización de la iluminación en oficinas y en colegios. DALI ya es un protocolo de comunicación ligeramente más complejo, que se utiliza para hacer todo el control y gestión de los sistemas de iluminación. En este caso tendríamos lo que es el detector DALI por un lado y luego tendríamos un balastro DALI, que es el que se asocia a la luminaria y a través del cual se hace la regulación a través de un bus, que es el bus DALI, con el DA positivo y el DA negativo.
Además de destacar que tenemos una gama muy amplia, que veremos además que las principales novedades de este año de catálogo están relacionadas con DALI, también destacar que pertenecemos a la Asociación DALI Internacional, ahí podéis ver nuestro logo con nuestro código de miembro y bueno, esto supone pues un estándar de calidad y de confianza tanto en nuestra empresa como en nuestra marca como en nuestros productos DALI porque es necesario pasar una serie de certificaciones y contar con un producto de calidad acorde a lo exigido hoy en día para pertenecer a este tipo de asociaciones y siempre pues es también una estrategia para competir contra nuestros principales competidores y para dar un plus añadido a toda nuestra gama de producto DALI. Y finalmente tendríamos la regulación CANEX, que este sería el estándar más complejo, ya está más focalizado sobre todo para todo el tema de automatización y domótica de edificios inteligentes o de hogares inteligentes y ya con este estándar CANEX pues se asociaría tanto la iluminación como otros parámetros y otros equipos en base al estándar CANEX que nuevamente se hace a través de un bus CANEX con alimentación en continua y se haría todo el tema de gestión y parametrización de los equipos a través del software ETS, que nosotros también tenemos una gama de productos de detectores tanto en nuestro portfolio actual como soluciones que estudiamos, sobre todo por proyectos con mayores coberturas y mayores alturas de instalación, un poco acorde a lo necesario de cada proyecto, pues también destacar que nosotros pertenecemos a la Asociación KNX España y nuevamente pues es un estándar de calidad y un reconocimiento a toda nuestra gama de producto y especialmente a los detectores KNX. Vale, un poco a resumen, ¿en qué nos basamos nosotros, sobre todo desde el departamento técnico, cuando recibimos pues una petición de oferta o un estudio de detectores? Siempre hay que tener una información mínima para nosotros saber qué tenemos que ofrecer. Seguro que vosotros, según estáis viendo la presentación, ya tenéis que daros cuenta que lo más importante es determinar qué tipo de tecnología yo tengo que ofrecer en ese ámbito concreto de estudio. La tecnología pues puede ser un PIR, que es lo más normal, el 90% de las peticiones son con PIR. Si tengo que ofrecer un microondas, porque por ejemplo voy a hacer un estudio de unos garajes o de unas naves industriales, o si es una oficina que tiene algo, cierto limitante, pues ahí me tendré que ir a un dual. Otro de los parámetros muy importantes y que pasa desapercibido en gran cantidad de ocasiones es el tipo de detección o la tipología de detección. Si yo necesito un presencia porque voy a utilizar mis detectores en oficinas donde los movimientos van a ser muy livianos y tengo que asegurar que mi detector capte esos movimientos sedentarios, o si va a ser en zonas de tránsitos, en pasillos, por ejemplo, donde con un movimiento que a priori es una solución más económica, pues lo tengo cubierto. Otra de las características que también es importante determinar son los tipos de montaje, es decir, dónde voy a montar mi detector, la cobertura que voy a tener, lo voy a montar en un techo con una cobertura de 360 grados, que es lo más normal, o lo voy a montar en pared o en caja de mecanismos con con un ángulo de cobertura que generalmente será de 180 grados. Y otro de los parámetros también muy importantes y que puede ser un plus para ciertos proyectos es el grado de protección IP. Desde Temper tenemos una gama muy amplia de producto y tenemos soluciones con IP65, tanto en superficie, tanto para montaje en techo, en superficie y empotrado, tanto para montaje en superficie en pared y que aportan un plus en ciertas aplicaciones, como puede ser en el caso de vestuarios. Nosotros tenemos una solución que ofrecemos recurrentemente para este tipo de aplicaciones donde pues se tiene un IP65, con lo cual se aporta totalmente estanqueidad que en ese tipo de aplicación, en vestuarios donde pueda haber cierta humedad o salpicaduras de agua, pues es un producto que da un plus añadido y que sería el formato de producto que hay que
hay que ofrecer en estos casos. También destacar que desde el departamento técnico, nosotros, todas las peticiones que nos llegan, ya sean de equivalencias o de hacer estudios en base a planos de nuestros detectores, siempre nos gusta estudiar en detalle el tipo de aplicación donde se van a utilizar para saber qué tecnología tengo que dar y qué tipo de detección precisan, ya sea piromicroondas o movimiento presencia, para dar un soporte completo a nuestro cliente y luego evitar que existan posibles problemas o incidencias con los productos a costa de no haber ofrecido un detector que cumpla con la tecnología o con la aplicación en la cual se está incluyendo. Con lo cual, para cualquier tipo de petición o proyecto, no dudéis en poneros en contacto con nosotros para hacer este tipo de estudios y recomendaciones, orientaciones a nuestros clientes. Bueno, y todo el uso de los detectores de movimiento y presencia pues tiene una serie de ventajas. Hoy en día se están utilizando muchísimo y es gracias a estos puntos que vamos a comentar brevemente en esta diapositiva. Obviamente, una de las principales ventajas son los ahorros de energía. Que puedo conseguir cambiando de una iluminación tradicional que actuaba con un interruptor a cambiar a un detector de movimiento y ya sin hablar si entramos a uno que tenga regulación lumínica. Como veis ahí, los ahorros de energía pueden ser de hasta el 70% en vestuarios aseos o hasta el 50% en pasillos, ¿vale? Es una solución muy fácil de implementar. La instalación es muy sencilla y que vamos a conseguir unos ahorros de energía muy interesantes, ¿vale? Así que es una opción que hoy en día se está utilizando muchísimo. Mayor eficiencia energética, lógicamente, pues es una manera, el uso de detectores de movimiento limita los encendidos únicamente a la detección de presencia. Si hay detección de presencia se van a encender, si no hay detección de presencia no se enciende, con lo cual los tiempos de funcionamiento se reducen al máximo. Y después si utilizamos también un detector con regulación lumínica, también vamos a ajustar de manera constante y continuamente el nivel de luminosidad artificial que da nuestro detector al ambiente. No, si, por ejemplo, tendría que dar el 100% con un detector normal, con un detector con regulación lumínica, pues daría solo ese plus que me pide para cumplir con ese nivel de consigna de luz. Mayor comodidad para los usuarios, ya que tiene un funcionamiento totalmente automático. Se basa en la detección de presencia y no es necesario accionarlo de manera externa a través de un interruptor y un pulsador. Y además también supone un mayor confort para los usuarios, como comentábamos antes, porque siempre se garantiza un nivel de luminosidad óptimo en el caso de utilizar los detectores con regulación lumínica. También la utilización de detectores supone una mayor seguridad para los usuarios y para las instalaciones. Este tipo de detectores, sobre todo las opciones que tenemos con dos canales, donde el segundo canal es libre de potencial, se pueden utilizar para activar sistemas de alarma u otro tipo de dispositivos cuando se detecta un movimiento inusual o no autorizado que esté dentro del área de cobertura de nuestro detector. Y gracias a la mejora de los tiempos de operación del funcionamiento, se mejora toda la vida útil de los dispositivos, no solo de los detectores, sino de toda la iluminación que va aguas abajo del detector, limitando únicamente los encendidos cuando haya detección de presencia. Después también nos gustaría comentar una serie de funciones extra con los cuales cuenta nuestra gama de detectores, que a veces también pasan desapercibidas y que para ciertas aplicaciones pues es necesario tener en cuenta y puede ser un plus para nuestra gama de detectores. Nosotros tenemos muchas opciones en catálogo, de las cuales algunos de ellos disponen de la función TEST. La función TEST es una función que se incluye en el potenciómetro de ajuste de sensibilidad, donde tú, si lo pones dentro de esta función TEST, haciendo una serie de pruebas, puedes limitar la distancia de detección que tú quieras en cada momento. Es decir, si tú, por ejemplo, un detector bien estándar de 20 metros,
Con la función test, si tú simplemente lo quieres a 10 metros, lo pondrías en la función test, harías el recorrido de esos 10 metros para que el detector te detecte justamente esa área de cobertura y trabajarías siempre en base a esa sensibilidad de distancia que tú tengas, ¿vale? No tienes que contar con los 20 metros, en este caso serían los 10 metros, que es lo que te interesa para tu instalación, porque es por lo que considere el cliente. Luego también a mayores tenemos opciones con función impulso que principalmente se utilizan en el caso de que existan ya en la detección minuteros de escalera. Hoy en día, sinceramente, no tiene sentido utilizar minuteros de escalera cuando tú estás utilizando un detector de movimiento. ¿Por qué? Porque los detectores de movimiento, entre los potenciómetros que llevan de ajuste, uno de ellos es el potenciómetro de tiempo. Tú ya le ajustas el tiempo de encendido de tu iluminación, que normalmente va desde el rango de 10 segundos hasta el rango de minutos, 30 minutos o 15 minutos, ¿vale? No es necesario poner a mayores una temporización con un minutero de escalera, pero sí que es verdad que hay en ciertas aplicaciones o ciertas instalaciones más bien, que por cómo está la instalación hecha, pues se quieren seguir utilizando minuteros de escalera, porque se quiere a lo mejor un ajuste más fino, más preciso en la temporización, porque con los minuteros sí que se empieza desde regulaciones de un segundo. Generalmente, pues hay que tener en cuenta que los detectores que se vayan a utilizar con minuteros de escalera tienen que contar con esta función impulso, porque si no el detector no va a saber discernir entre la temporización que está haciendo a través de su propio potenciómetro o a través de la que se haría con el minutero de escalera, ¿vale? Es una manera de priorizar con esta función que la temporización que tiene que seguir el detector es la del minutero de escalera y no la propia suya configurada en el detector. Luego, otra de las funcionalidades que tiene nuestra gama de producto, generalmente también con los DALI, es la función de aprendizaje. Tú con los DALI tienes que hacer un ajuste crepuscular, un ajuste de lux para determinar el nivel de consigna que tú quieres. Si, por ejemplo, en una oficina quieres 700 luxes, pues tienes que hacer ese ajuste en el potenciómetro del equipo para que siempre haya ese nivel de luxes, independientemente de si parte te viene del ambiente o de si parte te viene artificial. ¿Vale? La función aprendizaje lo que hace es que te detecta un nivel de luxes que tú quieras. Si tú, por ejemplo, quieres que te detecte justamente a 250 luxes, que igual justamente ese valor tan específico no lo puedes ajustar en el potenciómetro del equipo, pues con esta función de aprendizaje, si hay 250 luxes en ese momento, en ese ambiente, te va a memorizar esa escala de lux y va a hacer la regulación en función de ese nivel de consigna. Es una manera de hacerlo de forma más precisa y no de modo bruto, por decirlo así, a través del potenciómetro del equipo, donde las escalas tienen mayor diferencia entre ellas. Otro de los parámetros también destacados y que generalmente nos lo piden bastante nuestros clientes es la función standby. La función standby es una función que entra a trabajar cuando el detector deja de detectar y deja de funcionar. En la función standby puedes configurarle que el detector se te quede encendido a un nivel de luminosidad mínimo, generalmente a un 10% o a un 20% o a un 30% del nivel de luz máximo, y también le puedes configurar el tiempo durante el cual quieres que exista esta función de standby. Puede ser del orden de minutos o incluso configurarla a lo que nosotros llamamos infinito, con lo cual, siempre y cuando no haya detección, el detector va a estar a un nivel de luxes de, por ejemplo, el 20% de manera constante. De tal manera que cuando el detector detecte, subirá al 100%. Cuando deje de detectar, entraría esa función de standby a ese nivel de consigna que hacemos en porcentaje durante el tiempo que nosotros estipulemos. Es una manera de dejar siempre una iluminación como de emergencia, por decirlo así, en nuestras instalaciones.
Otro de los parámetros también destacados es que generalmente tú las configuraciones de los detectores las haces a través de los propios potenciómetros del equipo, ya sea la regulación de crepuscular, la regulación de tiempo o la regulación de sensibilidad en los casos de los detectores que dispongan de este tipo de ajuste, pero, por ejemplo, puede haber instalaciones en las que tú tengas que montar muchísimos detectores y sería conveniente pues, tener un mando IR para hacer ese ajuste remoto y esa configuración en remoto. Pues nosotros con nuestros detectores, con varios de ellos, tenemos ese mando a distancia que se suministraría de manera opcional, es un accesorio opcional y que permitiría pues hacer las diferentes configuraciones sin necesidad de ir ajustando cada potenciómetro del detector. En el caso de que se haga la configuración a través del mando a distancia, predomina esta configuración frente a lo que venga de fábrica predefinido en los potenciómetros del equipo. Y finalmente, otro de los parámetros que también nos gusta destacar de nuestra gama de productos es que contamos con opciones de redes máster esclavo. Máster esclavo es muy similar a lo que podría ser una conexión en paralelo de los detectores, pero supone ciertas ventajas frente a una conexión en paralelo. Principalmente se limitan mucho los tiempos de instalación, ¿vale? Porque si bien todos los detectores que coloques en paralelo, todos ellos tienen que ir conectados a la carga, en el caso de una red máster esclavo, únicamente el máster es el que tiene que ir conectada a la carga y todos los esclavos tú los vas conectando al máster, pero no tienen que ir conectados a la carga. ¿Vale? Las redes máster esclavo siempre trabajan con un máster y con un esclavo o con varios esclavos. Por ejemplo, para toda nuestra gama que dispone de esta funcionalidad, máximo se podrían colgar hasta 10 esclavos. También es muy útil utilizar este tipo de tecnología porque en la conexión en paralelo puede haber posibles problemas de corrientes parásitas entre los detectores al llevarlos todos a la carga, mientras que en las redes máster esclavo, como solo el máster se lleva a la carga, no hay este tipo de corrientes parásitas. Obviamente, un esclavo solo no puede trabajar porque no lo conectas a la carga. Siempre tiene que ir ligado a un detector máster y esta solución pues, es muy interesante para el tema de pasillos o para el tema incluso de oficinas diáfanas, pues puedes ir aumentando la cobertura con un esclavo que también va a tener un precio más económico en principio que un detector que tú conectes en paralelo que tiene que tener las mismas prestaciones independientemente de si trabajara como máster o trabaja como esclavo. Vale, y por ir finalizando ya con el control energético por movimiento, además de toda la gama que ya hemos comentado y las ventajas que suponen el uso de detectores, también desde Temper contamos con iluminación LED, que serían los plafones estándar, que llevan detección de presencia o de movimiento incorporada. En este caso, pues es un plafón que lleva ya la propia iluminación LED y tendremos tanto opciones con detección por tecnología PIR, como es el primer caso que podemos ver en la foto, que sería una de nuestras referencias estándar para montaje en techo, como es el KLD1. Y luego tenemos opciones también para microondas, donde se aprecia que nuevamente no existe esa lente PIR, ¿vale? Con lo cual es muy fácil de diferenciar el uso de una tecnología u otra y pues que se utilizarán, como comentábamos antes, al igual que los detectores, para aplicaciones específicas como pueden ser garajes o naves industriales. Con esta combinación ya se consiguen todavía mayores ahorros energéticos, puesto que en una misma solución tenemos la detección, es decir, los tiempos de funcionamiento optimizados a la presencia de detección o no, pero también contamos ya con la iluminación LED incluida en el propio producto y además la iluminación LED, que hoy en día es lo más estandarizado en el mercado, que dispone de unas mayores prestaciones, una mayor vida útil que otro tipo de iluminación
como podía ser incandescente o halógena que se utilizaba pues en el pasado. Entonces, con esta combinación pues tienes una solución de eficiencia energética muy interesante con la cual puedes llegar a conseguir ahorros energéticos muy interesantes en multitud de aplicaciones. También tenemos una gama muy amplia de productos, tenemos tanto detectores para montaje en techo o en pared, donde nuestra referencia es estándar, destacando que tenemos una gama muy amplia, sería el KLD1 para techo y el KLD7 para pared. Tenemos opciones con alto grado de protección, IP65 y K10. Tenemos también opciones con diferentes diseños, ya lo más estandarizado es el formato circular, pero tenemos opciones con formato rectangular. Opciones con batería de emergencia, donde ante cualquier tipo de corte en el suministro eléctrico, el plafón va a tirar de esa batería interna de emergencia que tiene una autonomía aproximadamente de 5 horas y va a mantener el plafón iluminado durante ese tiempo a un cierto nivel de luminosidad. Y también tenemos opciones de plafones con una borna adicional donde yo le puedo conectar una luminaria extra, entonces es una manera de también aumentar el área de cobertura con este tipo de detectores. Vale, y como, bueno, recientemente hemos lanzado el catálogo 2024, también nos gustaría destacar un poco las novedades que tenemos en la gama de detección de movimiento. Lo que comentaba antes, una de las principales gamas en las que nos estamos centrando y en las cuales estamos viendo un crecimiento exponencial y una demanda en el mercado brutal es toda la gama de DALI. Nosotros ya teníamos una gama muy completa basada en la detección combinada con la regulación DALI. Entonces, este año hemos optado por incorporar dos referencias a DALI independientes. Por un lado sería el sensor de regulación DALI, que es el primero que podéis ver. Sí que es cierto que hasta ahora toda nuestra gama era de detectores de presencia. Iban a detectar y te iban a hacer la regulación DALI, pero siempre y cuando hubiera detección de presencia. Con este sensor de regulación DALI, la regulación es constante, de manera automática, independientemente de si hay movimiento o no, ¿vale? No es un detector, es un sensor de regulación. Y es muy importante destacar esto porque también hay en ciertas aplicaciones donde a priori pueden pedir un detector de presencia, pero necesitan un sensor de regulación porque necesitan esa regulación constante, no solo cuando haya movimiento. Con lo cual, esta es una de las novedades más fuertes de la línea, puesto que amplía notablemente la gama actual que teníamos hasta ahora. Otra de las novedades sería un detector de presencia en base al protocolo o al certificado DALI 2.0. Hasta ahora toda nuestra gama estaba en base al estándar DALI 1.0, pues ahora hemos incorporado esta regulación DALI en base al protocolo o al certificado DALI 2.0. Esto simplemente tampoco indica que haya ninguna incompatibilidad entre ambos certificados, DALI 1 o DALI 2, pero sí que es verdad que para acreditar un producto como DALI 2.0, pues tienes que pasar una serie de ensayos mayor y lleva unas exigencias mayores desde la asociación DALI que tienes que cubrir. Y hay en ciertos aspectos donde tienes que utilizar un detector DALI 2.0. Pues con esta referencia que veis ahí hemos también completado toda la gama y es una de las novedades más importantes de la línea. También hemos incorporado detectores en color negro. Hasta ahora teníamos prácticamente la gama de tecnología en color blanco, pero ya hemos incorporado estas soluciones en color negro que tenemos tanto en tecnología movimiento, ¿vale? La opción del montaje empotrado, que sería como nuestro KDP21 tradicional, y la opción de montaje en superficie, que sería como el KDP19 también estándar. Las prestaciones son las mismas, las características técnicas son las mismas, pero el color en este caso es negro, porque sí que es verdad que nos estamos encontrando con ciertos proyectos y ciertas viviendas donde están demandando este tipo de color a nivel de estética. Entonces hemos incorporado
tanto una opción de empotrado como una opción de superficie en las tecnologías de movimiento que serían más aplicadas a zonas de tránsito. Hemos hecho lo mismo para la tecnología presencia para también estar cubierto en ese tipo de aplicaciones donde necesito detección en movimientos sedentarios. Tendríamos la opción del montaje empotrado con nuestro KDP1 o la opción de montaje en superficie con el KDP1 añadiendo el accesorio de superficie que también sería en color negro. Y finalmente hemos incorporado también en cuanto a la línea de iluminación LED con detector PIR incluido, un plafón que sería como nuestro KLD7, pero que en una misma referencia lleva el cambio de temperatura de color incorporado. Es decir, con este producto no estoy ligado o vinculado únicamente a una temperatura de color, sino que tengo las tres disponibles y será el cliente la que seleccione la que él quiera dependiendo de la instalación. Serían 3000K, 4000K o 6000K. También importante destacar que este producto tendría ángulo de cobertura de 180 grados. Y a raíz de esto nos gustaría también comentar unas ciertas mejoras que hemos realizado en toda nuestra gama de apliques de pared bajo la serie KLD7. Hasta ahora, hasta hace unos meses, el KLD7 estándar tenía un ángulo de detección de 160 grados, como se puede ver en la fotografía de la derecha. Entonces, sí que es verdad que para todo el tema de rellanos de viviendas, si tú lo colocas en pared, lo óptimo es que tenga un ángulo de cobertura de 180 grados, porque puede ser que necesites dar un paso al salir de tu casa para que te detecte. Entonces, una vez revisado esto y estudiado la viabilidad de hacer este desarrollo, pues hemos mejorado toda nuestra gama de producto KLD7 a un ángulo de cobertura de 180 grados, que las prestaciones son las mismas. El único cambio es el ángulo de cobertura y evidentemente pues la lente PIR también te mejora y esta mejora pues supone una mejor detección en ese tipo de aplicaciones. Como indicábamos, esta nueva referencia ya viene estándar de 180 grados. Y las dos referencias estándar que teníamos, la de 4000K, ya todo el material que estamos fabricando y suministrando a nuestros clientes ya tiene la mejora del ángulo de detección de 180 grados. Y luego la opción que tenemos con batería de emergencia está pendiente de recibir ese nuevo lote con esta mejora y será el que suministremos confiando pues tener un producto con mejores prestaciones incluso de las que ya tenía y pues compitiendo y mejorando la gama de apliques de otros competidores. Vale. Una vez finalizado el control energético por movimiento, que nos hemos extendido un poco más en ese aspecto porque consideramos que la eficiencia energética por movimiento es algo muy fácil de implementar y que realmente tiene unos ahorros muy significativos, también nos gustaría destacar otras dos gamas de producto que también están focalizadas a esta eficiencia energética y a conseguir unos mayores ahorros energéticos en diversas instalaciones. Desde Temper también tenemos una gama muy amplia de producto destinada a la eficiencia energética a través del control por tiempo. Como podéis ver en el esquema, toda la gama de producto que tenemos pues estaría basada en minuteros de escalera, ¿vale? Los minuteros de escalera, también lo comentábamos anteriormente, se utilizan sobre todo para todo el tema de temporizaciones a través de pulsadores como pueden ser en rellanos. ¿Vale? Si incluyes este tipo de minuteros, pues ya limitas los tiempos de funcionamiento de tu iluminación porque vas a restringir solo la operación a esa temporización que tú puedes hacer con el minutero, que puede ser desde el orden de pocos segundos, un segundo generalmente, hasta regulaciones de 20 minutos y con el uso de este tipo de tecnologías, pues te puedes despreocupar de dejarte las luces del pasillo, por ejemplo, encendidas porque van a estar comandadas por la temporización del minutero de escalera. Luego también tenemos una gama de contadores de horas, ¿vale? Que te mostrarían las horas de funcionamiento, horas de trabajo de diversas maquinarias, por ejemplo, y que se utilizan sobre todo para todo el tema de mantenimiento preventivo de diversos equipos o para la tarificación de maquinaria o la tarificación de sistemas de calefacción.
Luego tendríamos también toda la gama de interruptores horarios, que es uno de los puntos fuertes, como es lógico, de la gama por tiempo, donde tenemos opciones tanto en formato digital como en formato analógico. La utilización de un detector digital, un detector analógico, pues depende directamente del tipo de aplicación donde nosotros nos vayamos a focalizar. Si, por ejemplo, es una aplicación sencilla donde yo no necesite una configuración diaria y sencilla, simple, pues puedo optar por un interruptor analógico. Si necesito ya una programación que se repita en bloques en diferentes días con diferentes horarios, pues ya tendría que optar por un interruptor horario digital. Destacar que nosotros tenemos una gama muy amplia en ambos tipos de tecnologías, ya sea digital o analógica. Contamos con opciones con reserva de marcha, ¿vale? Para que pueden ir del orden desde años hasta con la tecnología digital hasta horas en el caso de analógica, para permitir que no haya desprogramaciones si hay cualquier fallo de la red. Te permite tener como una batería interna y entonces el equipo va a seguir funcionando acorde a la programación que tú le hayas hecho. Tenemos versiones tanto de un canal como de dos canales, en caso de que quiera controlar dos circuitos independientes de carga, opciones con un único módulo de anchura que permiten optimizar muchísimo los espacios dentro del cuadro y, bueno, veremos también que tenemos una gama muy amplia aplicable a diversas aplicaciones y entornos. Toda esta gama sería principalmente para montaje en carril DIN. Luego tendríamos también otra gama de módulos industriales, que en este caso también tendríamos en formato analógico y en formato digital, que te permitiría hacer pues, programaciones más complejas o más sencillas, depende del requerimiento, y que principalmente esta gama la denominamos módulos industriales porque la tipología de instalación es otra, no es en carril DIN, generalmente va en montaje tras cuadro o va en montaje en superficie y se utiliza muchísimo, sobre todo para el tema de gestiones de funcionamientos de tiempo de bombas en el caso de riego o en piscinas. También tendríamos todo el tema de programadores enchufables. Hasta ahora los interruptores que estábamos comentando pues van a gestionar un circuito de iluminación donde puede haber una luminaria o varias luminarias, ¿vale? Depende del circuito. Pero los programadores enchufables lo que van a gestionar es una carga puntual que tú conectas a un enchufe. ¿Vale? Tenemos también tanto en formato analógico como en formato digital y la principal diferencia es esa, que aquí la optimización de los tiempos de funcionamiento se hacen en base a una carga, que es la que conectas pues a una toma suco estándar. Dentro de la gama de control energético por tiempo nos gustaría destacar unos puntos fuertes que tenemos en nuestra gama y que pueden ser una diferenciación frente a otros productos existentes en el mercado. En cuanto a la tecnología digital, disponemos de interruptores horarios con NFC. La tecnología NFC lo que hace es que te permite hacer las programaciones que tú desees a través de una aplicación móvil. En este caso, nuestra app sería Cobalt NFC y puedo hacer la programación de manera rápida y muy intuitiva a través de esta aplicación móvil y después ir copiando, simplemente acercando el móvil a mi interruptor horario, esa programación, ¿vale? No tendría que ir de manera individual a los botones del equipo, sino que lo puedo hacer a través del móvil. Esto tiene muchísimo sentido en el caso de, por ejemplo, alumbrado público, donde yo tenga que montar muchos equipos. Es muy cómodo tener una aplicación, una configuración común en tu app móvil y simplemente ir copiando esa programación a través del móvil, situando el equipo a 20 centímetros, más o menos, que es un poco pues, el estándar de la comunicación NFC. Tenemos tanto las opciones con programación semanal, que sería pues unas programaciones de lunes a domingo, como con programación anual, que sería para días concretos del año, es decir, por ejemplo, una programación para el 31 de diciembre que sea específica para esos días del año. Y luego también tenemos opciones con programación astronómica. La programación astronómica se utiliza muchísimo hoy en día, sobre todo para el alumbrado público,
porque lo que te permite es que con estos equipos, simplemente indicándole la zona geográfica en la que estás a través de la latitud y la longitud, él ya te detecta el horario del atardecer y el horario del amanecer y te va a ajustar los tiempos de funcionamiento a ese atardecer y a ese amanecer para tu zona concreta. Y además esto se va modificando de manera constante automáticamente por el equipo. Tú no tienes que hacer ninguna modificación. Él, ya sabiendo esa latitud y esa longitud, se va ajustando los tiempos del atardecer y el amanecer en función del día del año, porque lógicamente en invierno no vas a tener el horario del atardecer al mismo momento que en verano. Y ese ajuste lo hace de forma totalmente automática el equipo. Y hoy en día lo que decimos, se utiliza muchísimo para todo el tema de alumbrado público porque es una manera de optimizar mucho los tiempos de funcionamiento únicamente a cuando el nivel de luxes está por debajo de un nivel de consigna, donde ya es de noche, pues ahí es donde va a entrar a funcionar tu programador astronómico. Y encima se va a hacer el ajuste de manera automática. También tendríamos toda la gama de minuteros de escalera, que bueno, simplemente destacar que se utiliza sobre todo para todo el tema de temporizaciones con los equipos. Tendríamos opciones electromecánicas con nuestro KSC01 y luego electrónicas con nuestro 02 y 03, tanto para instalaciones a 3 hilos como a 4 hilos. En el caso del 02 y el 03, al ser de tecnología electrónica, ese reconocimiento sería automático y se permiten alcanzar hasta temporizaciones de 20 minutos. También una de las principales novedades que bueno, ya incorporamos el año pasado a catálogo son los interruptores horarios, en este caso con tecnología Wi-Fi. Cada vez más nos están demandando nuestros clientes y bueno, creo que es una tendencia común existente en el mercado, es poder controlar o hacer la gestión en remoto de nuestros equipos. Entonces aquí es donde cobra mucha importancia la interfaz Wi-Fi. Con este equipo que nosotros hemos incorporado, que sería nuestro Wi-Fi Astro, además de destacar que ocupa muy poco espacio en el cuadro porque es únicamente un módulo de anchura de 18 milímetros, se puede hacer toda la gestión en remoto del equipo a través de Wi-Fi. Y además cuenta con muchísimas funcionalidades porque te permite hacer tanto la programación diaria como semanal como anual. También dispone de la función impulso, en el caso de que tú quieras hacer una entrada de pulsos del orden de segundos. Normalmente para una programación estándar el mínimo tiempo de configuración es de 1 minuto, para el caso de la función impulso sería de 30 segundos. Y además dispone de función astronómica, que también es un plus y que hoy en día se está utilizando cada vez más. Como destacamos, esta opción cuenta con Wi-Fi y se haría toda la gestión a través de la aplicación Smart Life, que es genérica para nosotros y para otro tipo de productos. Y luego también por destacar dos de las referencias estrellas que tenemos en la línea, que serían interruptores horarios astronómicos, que era lo que comentábamos también anteriormente. Principalmente basan los tiempos de funcionamiento en el horario del amanecer y el horario del atardecer y además también disponen de unos programas adicionales donde tú le puedes configurar que se apague de noche. Por ejemplo, si a mí no me interesa que esté toda la noche encendido el equipo con la función astronómica, pues yo le puedo meter un programa para que se me apague a las 12 de la noche y a partir de ahí ya el equipo quedaría apagado. Tenemos dos opciones, una para un canal y otra para 2 canales. En este caso, este tipo de astronómicos no disponen de una interfaz NFC. La configuración habría que hacerla puramente a través de los botones del equipo. También a destacar que prácticamente toda nuestra gama dispone de cambio automático verano-invierno, que es un plus. Tenemos opciones con código PIN que tú puedes configurar para evitar que un usuario acceda al equipo y haga una configuración no deseada o haga un borrado de los programas que ya estaban hechos. Y también tenemos opciones como modo vacaciones, que es meterle una configuración, unas fechas en las cuales el equipo no va a operar sin perjudicar la programación estándar que tú vas a tener.
Todo el uso de este tipo de interruptores horarios, programadores enchufables, minuteros de escalera, obviamente tienen un interés porque fomenta la eficiencia energética a través del tiempo. Gracias al uso de este tipo de equipos, pues se puede conseguir una programación precisa, se pueden automatizar totalmente los programas de encendido y apagado de diversos dispositivos eléctricos según unos horarios específicos que requiera pues el usuario final o nuestros clientes. De esta manera se evita que todos los equipos consuman energía de forma excesiva cuando realmente no es necesario. De esta manera pues se consigue reducir los tiempos muertos de operación al máximo. Por otro lado, también permiten optimizar la iluminación. Estos interruptores horarios, como pueden controlar el encendido y apagado de las luces del exterior y del interior según el horario del día, pues permiten y garantizan que estas luces estén encendidas solo cuando sea necesario, lo que reduce notablemente los consumos de energía. Obviamente, si se reducen los consumos de energía, esto tiene una implicación directa con que va a haber una reducción de la factura eléctrica. Si yo minimizo todos los usos innecesarios que yo hago con los equipos eléctricos, voy a gastar menos energía y va a repercutir en que voy a gastar menos y va a haber una mejora en nuestra factura eléctrica. Y esto es tanto aplicable al sector doméstico como al sector terciario como al sector industrial. También genera un mayor confort y una mayor seguridad para los usuarios, porque permite hacer o permite tener todos nuestros equipos, los que nosotros queramos, totalmente automatizados, ¿vale? Van a funcionar en función de unos tiempos de operación, entonces vamos a restringir que las operaciones solo sean durante esos tiempos. No va a haber ninguna gestión manual, con lo cual puede ser que también se reduzcan incluso los errores humanos y que se garantice un cumplimiento preciso de los horarios programados. Y también con el uso de este tipo de equipos se puede llevar un control muy completo de la demanda, sobre todo en aplicaciones industriales. Este tipo de interruptores horarios se pueden utilizar para gestionar la carga eléctrica en periodos de alta demanda, ¿vale? Distribuyendo de esta manera pues, el consumo de energía de manera más uniforme, dependiendo del día o del momento concreto dentro de ese día y reduciendo así la carga máxima en la red eléctrica. Vale, y finalmente, dejando ya de lado todo el tema de la detección por movimiento y el control energético por el tiempo, otra de las líneas de producto que nosotros tenemos disponibles en Temper y que tienen también pues, un interés en el uso de los mismos para todo el tema de la eficiencia energética son los medidores de energía eléctrica. A grandes rasgos, un medidor de energía eléctrica pues son unos equipos eléctricos electrónicos que se permiten, que se utilizan principalmente para conocer en todo momento, en tiempo real, los consumos que yo estoy teniendo, ya sea en mi vivienda particular, en un comercio o en cualquier instalación industrial. De esta manera podemos tener una idea clara de los consumos que yo estoy teniendo, podemos llegar a ser más conscientes de la energía que se está consumiendo y quizás fomentar en este sentido un consumo más responsable de estos equipos eléctricos y de estos consumos que estamos teniendo y permitir ahorrar en la factura de la luz. Tenemos también una gama muy amplia de producto. Como podéis ver ahí, tenemos opciones tanto de medidores fijos o medidores enchufables, que sería lo que vamos a ver en el último punto. Los medidores fijos tendríamos tanto de tecnología monofásica, que sería con fase y neutro, o trifásica, que serían las tres fases y el neutro en una instalación a 4 hilos estándar. Dentro de los medidores de energía monofásicos tenemos de tipología analógica o de tipología digital, ¿vale? Tendríamos las opciones también con un único módulo, al igual que los interruptores horarios de tiempo. Optimizar los espacios en el cuadro hoy en día puede suponer también un ahorro en cuanto al cuadro que tú tienes que montar en tu instalación, con lo cual optar por soluciones de un módulo pues te va a beneficiar en este aspecto de manera económica.
En este caso, toda nuestra gama de medidores monofásicos son de medida directa, es decir, tú los conectas directamente a las cargas que tú quieras gestionar y controlar el consumo de las mismas, en nuestro caso con corrientes básicas de 5 amperios y con corrientes máximas de control de 32 hasta 100 amperios, con la opción de 2 módulos que tenemos. Y toda esta gama sería para montaje en carril DIN estándar. Para la gama de medidores de energía trifásicos, en este caso tendremos solo de tecnología digital, que es lo más normal en estos ámbitos trifásicos. Tenemos las opciones para montaje en carril DIN, pero también se pueden montar en superficie atornillado. Ya no son puramente medidores de energía donde me den el valor de los kilovatios hora, sino que son medidores multifunción donde además de controlar los consumos de energía que yo estoy teniendo en base a kilovatios hora, pues también voy a tener toda la gestión de tensiones, corrientes, potencias activas, reactivas, aparentes, energías más completas, armónicos, también son capaces de darte el porcentaje de distorsión armónica tanto en tensión como en corriente, con lo cual son medidores multifunción que se podrían casi como acreditar como analizadores de redes y que te van a dar todavía mucha más información que no solo los consumos y te pueden incluso determinar, por ejemplo, con el estudio de los armónicos, si mi instalación es correcta, si debería optar por otro tipo de equipos, es decir, te aportan más información que un medidor tradicional. Y siempre nos gusta destacar esto, que bueno, con nuestra gama de productos se pueden tener control de todos estos parámetros, no solo de la energía. En este caso, para los medidores trifásicos tenemos de medida directa hasta 100 amperios, donde la carga te iría directamente conectada al medidor, pero también tenemos una opción de medida indirecta, donde tú necesitas conectar para tomar el dato de corriente unos toroidales de lectura que se conectan de forma externa al medidor y a partir de ahí es como el medidor toma la corriente de las diferentes fases de estudio. Si, por ejemplo, lo estoy utilizando en un ámbito monofásico, con colocar un toroidal en la fase activa me valdría. Si estoy en una instalación trifásica, tendrían que ser 3 toroidales. Este tipo de medida indirecta, aunque tenga que utilizar estos transformadores externos, tiene una ventaja bastante importante, que es que no estoy limitado a una corriente máxima de entrada de 100 amperios, que suele ser lo común. Puedo llegar hasta rangos que en el caso de nuestro producto son hasta 1000 amperios. Y dentro de ese rango pues puedo jugar con diferentes toroidales, ya sea uno de 50/5 o uno de 500/5, con lo cual la flexibilidad de este producto, dependiendo de la aplicación, este tipo de medidor de medida indirecta, pues es muy, muy interesante. Lo comentado, todos estos equipos son para tener conectados de manera constante y fija en una instalación del ámbito que sea, pero luego también tenemos un medidor de energía enchufable que se enchufa pues, en una toma SUCO estándar como las que podemos tener en nuestra casa y que sirve para tener un control de cargas puntuales, de cargas sensibles, de cargas en las que yo quiera controlar qué consumos tengo. En este programador que nosotros tenemos de energía, le puedes meter la tarifa eléctrica que tú tienes contratada, perdón, y te va a dar los datos de consumo que yo estoy teniendo con estos equipos, con lo cual es una manera de discernir y de tener un control de ciertas cargas sensibles y a lo mejor de poder atacar o reducir los consumos en esas cargas de estudio. Obviamente, el uso de este tipo de medidores de energía pues también tienen un interesante ámbito de aplicación y sobre todo tienen un aporte a todo el tema de una mejora de la eficiencia energética. En este caso no sería con los tiempos de funcionamiento, pero sí que nos va a dar datos de una gestión inteligente de la energía. Gracias a este tipo de equipos, de los medidores de energía, ya sean monofásicos o trifásicos, que eso dependerá de la aplicación donde los vayamos a instalar, puedo tener una medición precisa del consumo.
Estos equipos proporcionan mediciones precisas del consumo de energía eléctrica, muy importante, constantemente en tiempo real. Esto permite a los usuarios tener una idea clara de los consumos que se tienen, hacer un monitoreo y comprender el uso de la energía que yo estoy utilizando. Claro, si yo tengo estas lecturas tan precisas y además en tiempo real, yo como usuario final voy a tener una idea, voy a poder identificar qué áreas dentro de mi instalación, dentro de mi casa, tienen mayor consumo y también tomar medidas para reducirlo si, por ejemplo, hay opciones para ello. Imagínate que en una instalación estoy teniendo consumos muy altos con la iluminación. Pues igual tengo una iluminación tradicional con interruptores, pues igual puedo montar en mi instalación detección por movimiento o interruptores horarios, voy a limitar los tiempos de funcionamiento, ya voy a tener una manera de reducir ahí los consumos y todo va a ser gracias a tener una lectura a través de un medidor de energía. También ligado directamente a lo que comentábamos, los usuarios van a poder tener una mayor conciencia de los consumos que se están teniendo, esos consumos, a qué instalaciones o a qué productos, a qué equipos están más vinculados, van a poder visualizar ese consumo de manera totalmente clara y comprensible y pueden ayudar a ayudar a crear una conciencia sobre los hábitos de consumo que se tienen lugar en diversas instalaciones. Pues esta conciencia puede llevar incluso a la motivación de los individuos o las organizaciones a adoptar comportamientos cada vez más eficientes energéticamente. También gracias al uso de estos medidores de energía se pueden identificar anomalías dentro de las instalaciones con carácter totalmente preventivo. Se pueden detectar anomalías en el consumo, como pueden ser picos. Si contamos con medidores de multifunción, se puede tener una trazabilidad de nuestra red de armónicos dentro de la instalación y estas anomalías generalmente van a ir ligadas a problemas eléctricos existentes en los equipos o sistemas que yo tengo en mi instalación y pues tener este control nos puede permitir identificar de manera totalmente preventiva y no abusiva en los productos y corregir estos problemas o tomar ciertas prevenciones de manera preventiva para evitar que estos problemas pues se desencadenen en el tiempo. Lógicamente, la utilización también fomenta una optimización de la carga, sobre todo en entornos industriales y comerciales. Se puede hacer una optimización de las cargas eléctricas a través de este tipo de equipos. Esto no es más que distribuir el consumo de energía de manera más uniforme a lo largo del día para evitar los picos de demanda, lo que puede resultar en tarifas eléctricas más altas. Tú, si por ejemplo tienes un medidor de energía, vas a tener un control a lo largo del día de los consumos, voy a saber cuáles son mis valles y los picos y voy a poder saber en qué franja horaria a mí me interesa conectar ciertos equipos que tienen un mayor consumo. Por ejemplo, si tengo un mayor consumo con un equipo, pues intentaré conectarlo en las horas valle donde el precio de la electricidad es más bajo, con lo cual voy a conseguir una eficiencia energética, una rentabilidad y voy a conseguir un ahorro económico, que siempre pues, es muy interesante. Y finalmente, también para todo el tema de empresas, como pueden ser servicios públicos o incluso compañías eléctricas, este tipo de equipos te permiten hacer una facturación precisa de los consumos que se están teniendo pues, en diversas instalaciones. De esta manera, pues ayuda a garantizar una distribución a través de estos servicios públicos o proveedores justa y uniforme de los costes de la energía entre los diferentes usuarios y se promueve de esta manera la equidad en el pago para el uso de esos recursos energéticos que nosotros ponemos a disposición de nuestros clientes. Bueno, y hasta aquí sería el webinar de hoy, focalizado a todo el tema de eficiencia energética. Nos gustaría resaltar que no hay una tecnología única para llegar a ese aspecto de eficiencia energética, como
creo que podéis haber visto dentro de la webinar todos estos productos o soluciones trabajando conjuntamente tienen mucho interés y vamos a conseguir de manera conjunta optimizar todos los tiempos de funcionamiento y optimizar la eficiencia energética y los ahorros económicos. Y desde Temper, bueno, pues estamos muy concienciados con todo el tema de eficiencia energética, de la búsqueda de la sostenibilidad, no solo a través de estos productos que pueden ir focalizados a la eficiencia energética, pero también a través del uso de fuentes renovables como nuestra gama de fotovoltaica, donde también tendremos pues formaciones y webinar como las que estamos haciendo, a través del uso de la movilidad sostenible, donde también hicimos una webinar con toda nuestra gama de producto y la tramitación, que hoy en día es muy importante de estos puntos. Y estamos muy concienciados por ello, por eso todas nuestras líneas de producto van también buscando un objetivo común, que es la sostenibilidad